buenos días. Qué poder de convocatoria, la verdad, ¿eh? Decía, eso gracias a vosotros. Digo, no, cuando organizamos en Price no va tanta gente, o sea que gracias a EMBAT. Gracias por la invitación, gracias a todos por vuestra asistencia. Lo que vamos a ver son las principales conclusiones de una encuesta que hacemos en Price a nivel internacional cada 2 años sobre el estado de la función de tesorería a nivel mundial. En esta ocasión han contestado de en torno de 350 tesoreros. Es verdad que son compañías muy grandes, la gran mayoría de ellas, ¿no? Con lo cual hay que poner en cierto contexto, ¿no? Las principales conclusiones que vamos a ver ahora. Pero bueno, sí que creemos que es interesante para ver, oye, cuáles son las principales preocupaciones, tendencias, el pulso, ¿no? de la función, y que creo que va a tener mucho hilo conductor con lo que se va a ver después a lo largo de la sesión, ¿vale? Bueno, el primer titular que quisiera dar es, bueno, el rol de la función de tesorería continúa evolucionando, ¿no? Continúa evolucionando hacia un rol muy estratégico, mucho más innovador y mucho más basado en datos, ¿no? Es algo que desde hace muchos años ya se ve claramente la tendencia y ahora pues, se vuelve a poner de manifiesto, ¿no? Lo que vemos es que la función de tesorería en un entorno pues, tan complejo como el que vivimos actualmente, ¿no? Con las tensiones geopolíticas, las tensiones comerciales, la incertidumbre macroeconómica, lo que está haciendo es replantearse el modelo operativo con el cual despliega su misión. Y hay algunas tendencias claramente, luego iremos viendo un poquito más en detalle, pero hay algunas tendencias claramente en pleno despliegue, ¿no? Uno, la utilización de bancos internos, la centralización de pagos, el uso de la inteligencia artificial, por supuesto, no puede ser de otra manera. Luego veremos que hay distintos grados de madurez, ¿no? Lo que vemos en el mercado. Y también bueno, el replanteamiento de los modelos organizativos. Luego haremos alguna mención a algunos aspectos como, por ejemplo, los servicios gestionados, que son unas tendencias que vemos a nivel internacional, y, por supuesto, pues, la tecnología, ¿no? La tecnología donde vemos que es bueno, pues cada vez también más modular, ¿no? Evidentemente, un TMS pues, sigue siendo la piedra angular sobre la que se pivotan las funciones de tesorería, pero cada vez hay más, digamos, hay un ecosistema que coexiste, ¿vale? Aquí podéis ver algunas estadísticas que son, yo creo, representativas tanto de lo que son las mejores prácticas que vemos en el mercado como también ilustrativas de lo que es el gap de mejora que tienen pues muchas de ellas, ¿no? Podéis ver cómo el 40% de las compañías que han contestado a esta encuesta pues todavía no tienen implantado pues, un banco interno o un sistema de centralización de pagos. O dicho de otra manera, el 60%, más del 60% ya lo tienen en curso, ¿no? Como decía antes, esto no significa que todos los aquí presentes, en todas las compañías, en todos los ámbitos, necesites un banco interno o necesites un payment factory, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando ves el perfil de las empresas que contestan a esta encuesta, pues grandes compañías multinacionales a nivel mundial, pues sorprende, ¿no? Que todavía 4 de cada 10 pues no tengan este tipo de estrategias desplegadas, porque son compañías que realmente, yo creo que en la mayor parte de los casos sí que tienen un business case como para ello, ¿no? El 74% de las compañías utilizando la inteligencia artificial en el ámbito de la tesorería, con distintos grados de madurez, como decía, pero bueno, ya 3 de cada 4 compañías pues, utilizando la inteligencia artificial en el mundo de la tesorería. Yo creo que es bastante significativo. Desde el punto de vista de la gestión del riesgo financiero, todavía vemos todavía cierta fragmentación desde el punto de vista de la tecnología que se utiliza. Podéis ver que el 36% de las compañías todavía utilizan determinados sistemas manuales, el Excel que comentaba Tony, fundamentalmente, en la captura de la exposición, con lo cual bueno, también demuestra que todavía queda margen de mejora por ahí. Y luego una tendencia muy clara, ¿no? Que es la utilización o el despliegue de las APIs para la interconexión ERP, TMS, plataformas bancarias, ¿no? Es claramente ya está en plena adopción, y el 65% de las compañías también nos manifiestan que van a continuar en los próximos años con la misma tendencia. Algo que
que siempre preguntamos en estas encuestas es cuáles son las prioridades en el mundo de la tesorería para el director de tesorería y para el CFO. Porque a veces se dan resultados un poco dispares, ¿no? Y un poco sorprendentes. No es el caso de este año. Este año lo que vemos es que de las 10 prioridades que tienen el tesorero, 9 las comparte con el CFO, ¿vale? O sea, que hay un alineamiento bastante alto entre ambos. Fijaros, las 3 primeras prioridades son las mismas. Es verdad que se altera el orden, pero cash management, gestión de la liquidez, gestión del riesgo financiero y estructura de capital, ¿no? Son las 3 grandes preocupaciones, tanto para el director de tesorería como para el CFO, ¿no? Un grado de alineamiento muy alto en el resto de los temas. Únicamente el CFO parece que pide una vinculación más alta de tesorería en las actividades de money. Y luego, en el caso de tesorería, hay una prioridad que tiene que ver con la conectividad bancaria que no es tanto de preocupación en el ámbito del CFO. Pero, insisto, el grado de alineamiento es muy alto. Si entramos ya en los principales temas, empezando por el cash management y la gestión de la liquidez, antes anticipaba algo, aquí podéis ver, ¿no? 67% de las compañías que contestan a la encuesta tienen bancos internos ya en funcionamiento, 60% tienen payment factories, factorías de pagos, y dentro de ellas el 50% tienen modelos de POBOS, ¿vale? Payments on behalf of, pagos en nombre de, ¿no? Que como sabéis, pues es dentro de la centralización de pagos, pues es un paso más allá desde el punto de vista de captura de eficiencia, racionalización de cuentas, mayor control, etcétera, ¿no? O sea, 50% de las compañías ya tienen modelos de POBO desplegados. Al margen de ello, claramente una tendencia son las cuentas virtuales, que como sabéis, pues sobre todo, bueno, hay unos bancos que los tienen más desarrollados que otros, pero bueno, desde el punto de vista en particular de los cobros en nombre de, la verdad es que pueden jugar un rol muy interesante. Y luego, gestión de la liquidez en tiempo real, ¿no? Esto lo vinculamos con las APIs que comentábamos antes, pues cada vez las posibilidades que hay son mucho más altas, ¿no? El principal punto de dolor en este ámbito, y esto yo creo que es probablemente muchos de vosotros os sintáis reflejados, sigue siendo las previsiones de tesorería, pero sí que vemos ya claramente un cambio con el uso de la inteligencia artificial, ¿no? Sí que creemos que es una tecnología que realmente puede, no sé si de una vez por todas, pero sí que puede contribuir a que todos los problemas asociados con las previsiones de tesorería, falta de fiabilidad, falta de digamos, de conectividad de toda la información, pues de una vez por todas se puedan llegar a resolver, ¿no? Entonces, bueno, sí que vemos que la inteligencia artificial es uno de los casos de uso desde el punto de vista del forecast de tesorería, y lo que vemos es que cada vez hay más compañías que van a un modelo de planificación integrada donde la tesorería juega también su rol. Planificación integrada desde el punto de vista estratégico, comercial, operativo, financiero, y donde la tesorería, pues yo creo que en el pasado muchas veces no formaba parte, cada vez más sí que está en esta planificación integrada. Si pasamos a la parte del riesgo financiero, que en un entorno tan complejo como el actual, pues claramente, ¿no? Ya lo hemos visto antes en las prioridades del CFO, las prioridades del tesorero, pues es algo de máxima actualidad. Como anticipaba antes, ¿no? Seguimos viendo cierta fragmentación desde el punto de vista de sistemas. Podéis ver en la parte de la derecha, 57% de las compañías se apalancan en TMS, en la gestión del riesgo financiero, pero todavía 36%, lo veíamos antes, utilizan sistemas de tipo manual, Excel, o otros sistemas más in-house, pero que no están realmente conectados con el TMS. Con lo cual, aquí vemos una fragmentación que complica lo que es las actividades de gestión de riesgos financieros. No lo mencionamos aquí en la diapositiva, pero más de la mitad de las compañías que contestan a la encuesta están aplicando hedging, normalmente de coberturas de flujo de efectivo, no tanto de valor razonable. Y algo que vemos desde el punto de vista de mejores prácticas es claramente hay una tendencia hacia el uso de data lakes que te permiten recibir todos los datos de distinta índole que necesitas para llevar a cabo estos procesos de hedging, y de nuevo la inteligencia artificial, particularmente con todo lo que tiene que ver con modelización de escenarios, sensibilidades y demás, ¿no? Con lo cual, bueno, pues claramente es otro de los casos de uso de la inteligencia artificial.
Y desde el punto de vista de cuáles son las mejores prácticas en función o a partir de las respuestas que nos dan, bueno, pues modelos que tienen marcos integrados, ¿no? Marcos integrados desde el punto de vista de captura de la exposición, desde el punto de vista de toma de decisiones de hedging y desde el punto de vista de la interconexión de todos los sistemas, ¿vale? Pero, como decía, bueno, todavía vemos que hay margen de mejora en muchos casos, ¿no? Inteligencia artificial, aunque luego aquí va a haber gente que sabe mucho más que yo de este ámbito, ¿no? y entraréis en más detalle, ¿no? Pero decíamos, 74% de las empresas ya están utilizando inteligencia artificial en tesorería. Sí que es verdad que el grado de madurez es muy distinto, ¿no? Lo podéis ver en la parte de la derecha. Únicamente el 26% de las empresas se autocalifican su grado de madurez aquí como muy maduro o maduro, ¿no? Todavía un 42% están en una fase muy experimental y un 31% pues, en las primeras etapas de desarrollo, ¿no? Con lo cual, bueno, aquí, en línea con lo que comentaba Tony, nosotros somos de la misma opinión. Esto ha llegado para quedarse y esto, sin duda, bueno, pues tiene muchísimas posibilidades para coexistir con todos los recursos que ya tenemos, ¿no? Los principales casos de uso que nos dicen las empresas tienen que ver con la detección de fraudes, ¿vale? Probablemente muchos de vosotros pues, habréis sufrido intentos de fraude, ¿no? La inteligencia artificial claramente puede ayudar a prevenir mucho los intentos de fraude. El forecast, ¿no? La fiabilidad del forecast que decíamos antes, la gestión de los riesgos financieros y luego también la automatización, la mejora o la automatización, si queréis, inteligente de determinados procesos, como pueden ser pagos, reconciliaciones. Ahí la inteligencia artificial puede ayudar mucho más de lo que era, bueno, pues un RPA al uso, ¿no? Lo que vemos es que todavía, ¿cuáles son los principales obstáculos para el pleno despliegue de la inteligencia artificial? Bueno, budget, ¿no? Presupuestario, y luego los propios skills del personal, y luego también algo que yo creo que es relevante, ¿no? Que es embeberlo en lo que es la propia estrategia de inteligencia artificial a nivel corporativo, o sea, que no seamos un silo con nuestros propios casos de uso, sino que forme parte del conjunto de estrategia corporativa en este ámbito, ¿no? Y lo que sí que creemos que es muy interesante es vincularlo a resultados medibles, ¿no? O sea, no adoptar la inteligencia artificial porque sí, porque está de moda, porque es el hype, ¿no? Sino vincularlo a resultados medibles desde el punto de vista de mejora en eficiencia en procesos, desde el punto de vista de mejora en la gestión del capital circulante, desde el punto de vista de mejora de la gestión del riesgo financiero, o sea, que tenga KPIs realmente medibles y que podamos ver efectivamente cuál es el valor que hay a partir de la misma, ¿no? Si pasamos a la parte de tecnología, 94% de las empresas pues, tienen un TMS, ¿no? De primer nivel, como el que aquí os ofrece en BAT, ¿no? 94%. Sorprende, todavía hay 6% de compañías que gestionan la tesorería sin TMS en estos niveles, ¿no? Pero todavía existen. Y también vemos cierta fragmentación, ¿no? Veis en la parte de la derecha cierta fragmentación de otros sistemas que no están realmente integrados con el TMS, fundamentalmente en la previsión de tesorería, tanto de largo como de corto plazo, en la gestión de riesgos financieros que decíamos antes y también desde el punto de vista del reporting, ¿vale? Con lo cual ahí, bueno, pues todavía hay cierta mejora que se puede poner en práctica, ¿no? Hablábamos antes de las APIs, claramente es una tendencia imparable, ¿no? Desde el punto de vista de esa gestión de la liquidez en tiempo real. Y, bueno, ¿cuáles son las mejores prácticas en nuestra visión? Bueno, pues, oye, desde el punto de vista tecnológico, pues sistemas que son modulables pero interoperables, o sea, que están conectados unos con otros, que tienes esa integración vía APIs de TMS, ERPs, portales bancarios, desde luego en cloud, ¿no? Ya creo que no se sostiene pensar en general en otro tipo de arquitecturas, y luego con analítica embebida y dashboards, y que te permitan la escalabilidad a nivel global, ¿vale? Y esto lo vinculo con el último punto, que es una referencia a los servicios gestionados o managed services. No sé cómo de familiarizados estáis con este concepto. Yo creo que quizás en España es menos popular o es menos común que en otros países. Un servicio gestionado, al final, no deja de ser apoyarte en una tercera parte, pero no un BPO al uso desde el punto de vista de externalización de una labor transaccional, sino hacer un co-sourcing
desde el punto de vista de procesos end-to-end de tesorería de valor añadido, ¿vale? Por ejemplo, desde el punto de vista del forecast, desde el punto de vista de pagos, desde el punto de vista de cash pooling, o sea, procesos realmente de valor añadido en los cuales te apoyas en una tercera parte, en un vendor, en un proveedor que te presta este servicio, ¿no? Esto es algo que en determinados casos puede ser útil, sobre todo cuando hay dificultades para captar talento, ¿no? En determinados mercados en particular, o donde, oye, pues a lo mejor no quieres hacer una super inversión desde el punto de vista de sistemas y te apoyas en este tipo de partners que cuentan normalmente pues, con las capacidades tecnológicas y con el expertise de transformación y los skills necesarios, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es una tendencia que sí que vemos en el mercado para, digamos, dotarte de resiliencia y capacidades de escalar en el corto plazo, ¿no? Aquí lo que sí que vemos, y lo veis en la parte de la derecha, es que creemos que va a ser una tendencia recurrente en los próximos años, porque cuando preguntamos el nivel de satisfacción, tanto en cantidad como en calidad, con los recursos indirectos de tesorería, entendiendo por tales pues, centros de servicios compartidos, tesorería a nivel local, tesorería en negocios, lo que vemos es que bueno, pues, el nivel de satisfacción es bastante bajo en general, ¿no? Con lo cual aquí bueno, pues, se abre una posibilidad de apalancarte en pues una estrategia que en determinados casos puede tener sentido para, como decía, para escalar y dotarte de esa resiliencia. Lo que es importante aquí es vincularlo, lo hablábamos antes con la inteligencia artificial. Nosotros para todo esto somos muy pragmáticos. Entendemos que tiene que estar muy vinculado a determinados KPIs para que realmente te demuestren el valor que pueda haber detrás de apoyarte en un partner de este tipo. Y sin más, creo que estoy ya casi fuera de tiempo. Creo que no tenemos tiempo para preguntas, pero bueno, yo voy a estar aquí el resto del evento, con lo cual, oye, si cualquiera quiere compartir o comentar cualquier conclusión o cualquier aspecto, pues a vuestra disposición. Muchas gracias.